de hecho esta noche hay una. Su libro se llama Cuentos eróticos para leer en la cama. Y bueno, muchas gracias Raúl por venir al programa. Él es argentino, vive en Argentina y ha venido al Perú para presentar y hacernos conocer su libro. No, muchas gracias a ti por invitarme. Realmente es una satisfacción estar por tercera vez en el Perú y en este momento con una cuestión tan grata como presentar mi libro. Bueno, entremos en materia. ¿De qué se trata? Obviamente la literatura erótica es todo un género, todo un tema que ha tenido representantes muy importantes, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo se ve hoy la literatura erótica en un contexto en el que pues, lo erótico está prácticamente en lo cotidiano, ¿no? Siempre lo erótico está en lo cotidiano. Yo defino el erotismo con tres definiciones distintas. Erotismo es amor a la vida contra la muerte, el viejo tema que aparece en Freud, Eros contra Thanatos. También erotismo es afectividad, y un tercer significado es erotismo como sexo desenfrenado. A lo largo de toda la historia ha habido erotismo en este último significado, pero a partir de ciertos cambios técnicos de finales de la década del 50 y ciertos cambios sociales que hubo a continuación, los cambios técnicos fueron los dispositivos que permitieron controlar la procreación, el dispositivo intrauterino y la píldora anticonceptiva. Eso permitió que las mujeres pudieran liberarse, destrabar inhibiciones y se lanzaran a poder vivir el sexo con mayor plenitud. Bueno, yo en esos tiempos no podía disfrutar de ese tipo de cosas porque era un niño, pero después la revolución sexual que desencadenó eso llegó con mi adolescencia y lentamente lo fui disfrutando. Y cuando uno se va volviendo más grande, lo empieza a racionalizar bajo la forma de literatura. Yo soy autor de varios textos de investigación económica, sociológica, histórica, en los cuales desmenuzo la trama del neoliberalismo en América Latina en general y en la Argentina en particular. Y soy autor de 2 volúmenes de cuentos. Este es una selección de un libro mayor que se llama Cuentos eróticos, pero se han seleccionado cuatro cuentos. Y soy autor de otro libro de cuentos que se llama Muerte súbita, un relato más mediático y otros cuentos. Ahí desarrollo distintas cuestiones, cuentos de distintas temáticas del dolor, temáticas eróticas, temáticas humorísticas, y a partir de ahí se me ocurrió la idea de hacer libros de cuentos con una unidad temática. Terminé los cuentos eróticos y ahora tengo que terminar los cuentos del dolor o del sufrimiento. Bueno, digamos, todos hemos leído, todos hemos visto, no es una oportunidad, la crítica, diciendo una buena novela policial o una buena novela negra es esa novela que lo mantiene al lector permanentemente tenso y en suspenso hasta el desenlace. Una buena novela de terror es aquella novela que nos emociona y que nos asusta y que nos da miedo pero nos atrae. Entonces, en el mismo razonamiento, una buena novela erótica debería ser una novela que nos excite, que nos emocione, etc. Así tiene que ser. Depende de por qué lado corre tu excitación. Hay una diferencia entre erotismo y pornografía. El libro se llama Cuentos eróticos para leer en la cama y el título juega con la posibilidad que sirva para juegos compartidos en una pareja antes o después de tener el acto sexual. Si bien se puede leer como factor de excitación antes de hacerlo compartidamente, o se puede leerlo como para ver si estuvieron a la altura de las cosas que se marcan en el libro. Y con respecto a los comentarios que hacías antes de los otros tipos de novelística, la novela negra es una novela que se caracteriza por mucha tensión y por una crítica constante al sistema económico en el cual vivimos, distinta de la novela policial de corte inglés, que puede atrapar al lector, pero sobre la base de un enigma, de la dilucidación de un enigma. En cambio, la novela negra lo que trata es de criticar las características más digamos, agresivas de una sociedad como la que vivimos actualmente. Bueno, y de hecho, también, por ejemplo, la literatura de Sade
era absolutamente transgresora y contestataria en su momento, ¿no es cierto? No era solamente erótica, tenía un subtexto, digamos, bien evidente, que planteaba una crítica social muy fuerte. Eso tiene que ver con el hecho de que indudablemente el erotismo como práctica fue una actividad muy libre a lo largo de toda la historia hasta que apareció el cristianismo. El cristianismo impuso el tabú y la crítica a lo sexual e impuso la pretendida virtud de la virginidad. No quiero discutir mucho sobre esto, pero creo que es muy conocido que el cristianismo en general y el catolicismo en particular propugna la virginidad tanto de hombres como mujeres, pero es muy enfático en la virginidad de las mujeres, es más permisivo con las rupturas de la virginidad por parte de los varones. Sade le tocó vivir una época de transición, una época que tenía que ver con el despertar de la Revolución Francesa, que implicó también una crítica al catolicismo, al punto que en un momento de la Revolución se quiso instaurar la religión de la diosa razón, ya no el dios católico o cristiano, sino la diosa razón. Entonces es parte de ese movimiento revolucionario que aplicó la crítica al orden social y cultural impuesto por el cristianismo, y que tiene como resultado la crítica transgresora de Sade a las prácticas sexuales aceptadas normalmente en su época. Muy bien, bueno, el libro se va a presentar, tengo entendido, hoy día. Bueno, hoy día hay una parte en los bienes literarios, ¿no es cierto?, en el Girón Cayoma, sí, pero hay otras fechas más, ¿no es cierto? Hay varias fechas más. El día de mañana va a ser una presentación a mi gusto muy importante o muy interesante, porque lo vamos a presentar en el Teatro Arena y Esteras de Villa El Salvador. En mi viaje anterior al Perú tuve la ocasión de ver el funcionamiento de ese teatro, la historia de ese teatro, y en consecuencia le planteé a la directora del teatro, una mujer que se llama Ana Sofía Toguchi, la posibilidad de hacer, por un lado, una presentación del libro ahí, porque yo quería devolver la afectividad recibida en el viaje anterior a Lima, y también quería que se presente en ese espacio un libro de un escritor amigo mío que vive en Piura, que se llama Julio Carmona, y se llama ese libro La poesía clasista. Creo que la poesía clasista es una poesía de crítica social cuyos destinatarios son los trabajadores, los campesinos, los sectores informales que no tienen un trabajo fijo en la actualidad, y realmente merece ser presentado en ese espacio, porque ese espacio es el ámbito natural para el libro de Julio Carmona. Entonces creo que va a ser una presentación interesante, que va a contar con la colaboración de dos artistas plásticas que han realizado banners alusivos a mis cuentos eróticos, y con la presencia de una cantante peruana que se llama Larimel, que va a cantar un tema erótico. Muy bien, ¿a qué hora va a ser eso? Mañana a las 7 de la tarde está previsto, porque no es por ser crítico, pero los peruanos son bastante impuntuales. Así y en el marco de la cumbre climática, la gente del Teatro de Villa El Salvador se presenta en el Teatro San Martín, así que si eso demora, va a traer un arrastre de demora para la presentación. Muy bien, muchas gracias por haber venido al programa. No, muchas gracias a ti por la invitación, y realmente ha sido una enorme satisfacción estar en tu programa. Encantado.